Pues un poco continuando la conversación sobre este interesante tema, que como bien mencionábamos, está en la agenda de muchos gobiernos como parte de sus estrategias nacionales de ciberseguridad y sus iniciativas de mejorar sus capacidades de ciberseguridad y de gestión de ciberriesgo, ¿no? Pues vamos a ver en esta ocasión un poco de lo que son los marcos de control principales para abordar este importante tema, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas que nos ha funcionado en nuestros esfuerzos de gestión de ciberriesgos para proteger infraestructuras críticas? Y bien, pues ayer vimos el tema de qué son, ¿no? Los servicios esenciales y las infraestructuras críticas. Un poco conversábamos sobre las directivas que tenemos acá en la Unión Europea, que desde hace un tiempo pues reconocieron que realmente esos servicios esenciales se apoyan cada vez más de tecnología de la información y comunicaciones y tecnología operacional que vienen siendo elementos críticos para apoyar esos servicios esenciales para la continuidad y para la efectividad de los mismos y por ende para garantizar la salud, economía, seguridad y otros aspectos críticos de nuestra sociedad. Un poco la directiva SER, que es la de entidades, resiliencia de entidades críticas de la Unión Europea, pues lo define así, ¿no? Un servicio esencial es un servicio que es crucial para el mantenimiento de funciones vitales, actividad económica, salud pública, seguridad o el medio ambiente, ¿no? Y es todo lo que conocemos desde transporte, energía, telecomunicaciones, banca, salud, etcétera, ¿no? Suministro de agua. Y bueno, y eso está apoyado por infraestructuras críticas, ¿no? Que son, se puede decir, elemento, cualquier elemento, instalación, equipo, red o sistema, o parte de un elemento, instalación, equipo, red o sistema que es necesario para la prestación de ese servicio. Más o menos esa es la distinción. Por ende, pues, ¿de qué se trata esto? De precisamente identificar, ¿no? ¿Cuáles son esas infraestructuras críticas? ¿Qué hay debajo de esos servicios esenciales? Y decíamos ayer que Bolivia ya tiene su Estrategia Nacional de Ciberseguridad, donde su pilar 3, pues precisamente es el de protección de infraestructura de información crítica y de una forma muy precisa dice en su línea estratégica 3.1 que una línea estratégica es la de identificar y proteger esas infraestructuras para fortalecer su resiliencia frente a amenazas cibernéticas. Y es muy preciso esto y en las líneas de acción pues también identifica una acción crítica para llegar a ese objetivo, que es el definir los criterios claros de identificación, clasificar y evaluar, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegamos ahí, no? Un poco eso es lo que queremos ver hoy. Principalmente, pues el primer paso, como decíamos ayer, no puedo proteger algo que desconozco y para identificar y clasificar esas infraestructuras de información crítica, pues lo primero es delimitar ese alcance a un primer nivel de sectores y servicios esenciales, ¿no? Algunos países ya tienen una idea o han hecho algún tipo de esfuerzo y en el caso si ese es el caso de Bolivia, pues la recomendación sería que siguieran con esas clasificaciones preliminares que se han hecho. Lo que no ha funcionado a nosotros en algunos esfuerzos que hemos hecho es apoyarnos en algunas directivas, regulaciones previas que han hecho un esfuerzo de identificar esos servicios esenciales, ¿no? Eh, ya sea, por ejemplo, en un país tenían la ley sobre seguridad ante terrorismo, ¿no? Donde sí tenían una delimitación de esos servicios esenciales a grosso modo. En otros casos, pues no se cuenta con una delimitación o una identificación de esos servicios que son esenciales y que son distintos en cada país, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, sí, lo que se debe hacer y lo que funciona es, obviamente, pues, hacer los grupos con las partes interesadas y hacer una clasificación de qué se constituye o qué es un servicio esencial para la nación basado en algunos de estos factores que ven acá, ¿no? Entonces, cada país es diferente, cada país, por ejemplo, tiene sectores que son clave para la economía, que tienen un mayor aporte un mayor aporte a la economía.
Ya sea Bolivia quizás es la minería, en otros es la agricultura, en otros es el turismo, etcétera, ¿no? Entonces, eso un poco dicta eso. Hay otros sectores que obviamente casi por defecto forman parte de los servicios esenciales, que son casi siempre lo de salud y atención a emergencias, ¿no? Mm. Por el tema del impacto que tiene en la vida y la salud de las personas. Em, Y bueno, también aquí considerar, ya que estamos hablando de ciberriesgo y de infraestructura de información crítica, esa I es clave ahí, es qué tan dependiente es ese sector de tecnología de información, comunicación y tecnología operacional. ¿Qué tanto se apoya en tecnología y qué grado de automatización exhibe, ¿no? Porque precisamente algo así vemos acá en la Unión Europea con el tema de la directiva que le mencionaba CERT, que está básicamente enfocada más en amenazas de otra índole, sabotaje, terrorismo, más que ciberseguridad y ciberriesgo, ¿no? Entonces aquí, si el enfoque es ese de infraestructura de información crítica, pues conviene pues considerar esas dependencias que tiene de IT/OT. Y bueno, luego que ya tenemos esos sectores, pues una parte importante de esa identificación y clasificación, pues es ver qué operadores, ¿no? Qué organizaciones, qué entidades básicamente ofrecen esos servicios o están en esas industrias, ¿no? Eso es bastante, vamos a decir, lógico y simple, pero también aquí tenemos que tener en cuenta de que no es solo identificarlos, sino también perfilarlos, ¿no? Porque esos proveedores o esos operadores de servicios esenciales, pues exhiben diferentes niveles de criticidad entre ellos, ¿no? Hay algunos que son más críticos que otros, hay algunos que tienen más alcance, que sirven a más usuarios, que también tienen niveles de interdependencia mayores que afectan otros servicios esenciales y otras dimensiones que pueden ver aquí. Esto es parte de un ejercicio que hicimos donde en el sector eléctrico, por ejemplo, de suministro de energía eléctrica, pues básicamente que se divide en tres fases, ¿no? Generación, transmisión y distribución. Y bueno, cada una de esas fases o de los operadores que se encuentran en ella, pues fueron clasificados básicamente en términos de ese impacto y esa dependencia de IT/OT que exhiben, ¿no? Al final nos dimos cuenta pues que en la transmisión, que es como el troncal, ¿no? O como el backbone de la red eléctrica, pues era la que exhibía un mayor nivel de criticidad porque es como el eslabón que une a esos dos extremos, ¿no? Y bueno, ya con una clasificación de esos operadores de servicios esenciales, uno se puede pues enfocar en aquellos que sean realmente los más críticos, ¿no? Y eso es, ahí es que vamos a decir que esa C de crítica apunta a eso, ¿no? A que nosotros podamos mediante este análisis identificar esas infraestructuras de información que son las más críticas, ¿no? Como les decía, por ejemplo, hay algunos sectores, por ejemplo, que también en esa identificación, como todos los países, decía, son distintos, pues eso se manifiesta. Algunos países, por ejemplo, no tienen costa, Bolivia no tiene costa. Por ejemplo, ahí el tema de transporte marítimo, pues no es quizás un tema tan crítico. Entonces, en otras naciones que son islas, pues sí lo es. Pero sin embargo, vemos que, en un ejemplo que le puedo dar, en una de las islas hicimos un análisis donde se determinó que realmente el suministro de agua ni era, o sea, era muy resiliente a cortes porque realmente habían múltiples fuentes alternas de abastecerse del agua por la cantidad de ríos y otros recursos de ese país y tampoco tenía un nivel de automatización o dependencia de IT/OT ni siquiera significativo. O sea, todos esos son factores que se toman en cuenta para uno llegar a un catálogo muy preciso de infraestructuras críticas. Y luego ya que tenemos esos operadores, pues obviamente hay que hacer el análisis de riesgo profundizando un poco más, siendo más granular y analizar cada uno
sus activos, sus operaciones, ¿no? La ITOT de la que dependen de los servicios que ofrecen, ¿no? Y la clasificación de esos activos para ese análisis de riesgo que sigue a esa identificación o ese catálogo de infraestructura crítica es también algo que está en esa Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en el pilar 3 que les mencionaba. Y es algo también crítico para poder eventualmente identificar los niveles de riesgo y poder mitigarlo, ¿no? Y proteger esas infraestructuras, que es la idea. En la clasificación sí suelo decir bueno, por lo general en ciberseguridad se utiliza esta triada, ¿no? La triada de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, bastante clásica como todos ustedes conocen. Sin embargo, solo reconocer que obviamente distintos activos tienen distintas necesidades de cada una de esas propiedades, ¿no? O sea, hay activos que por su naturaleza requieren más de confidencialidad que de integridad o disponibilidad. Por ejemplo, qué sé yo, el código fuente, pues es algo que si una empresa desarrolla, pues quiere mantener su propiedad intelectual pues protegida, quizás ahí la confidencialidad, aunque también, como ven aquí, también aplica la integridad porque si modificamos el código fuente, pues pueden introducir y el software en sí pueden introducir pues funciones maliciosas, etcétera, ¿no? Pero, como les decía, hay algunos datos como los datos personales, los datos de salud, etcétera, que son muy relevantes a infraestructura crítica que deben protegerse más por su confidencialidad, ¿no? Sin embargo, pues en infraestructura crítica decimos que esta matriz está invertida un poco, que no es C y D, sino D y C, donde la disponibilidad viene siendo como la propiedad principal, ¿no? Mantener los sistemas disponibles, que no sufran interrupción. Y un poco aquí vemos esta dimensión donde, por ejemplo, muy acertadamente, por ejemplo, un sistema de control industrial SCADA, pues es un activo que realmente requiere más disponibilidad que cualquier otra dimensión o propiedad. Igual una alerta, una alarma de emergencia, pues es altamente crítica en el sentido de que la necesito en el momento, pero no es confidencial. Integridad, pues sí, puede ser que la integridad te pueda llegar a afectar esa disponibilidad. Y bueno, luego ya estoy en una posición de realizar el análisis de riesgo como tal. Realmente hay muchas guías y estándares para esta tarea, muy conocidas. Están unas que tienen bastante tiempo. La de NIS 830 es bastante clásica, pero muy robusta y todavía relevante. Magerit, acá en España, se utiliza mucho para la administración pública. Esa es la metodología de análisis y gestión de riesgo de IT, ampliamente utilizada, es una adaptación y realmente sigue el mismo flujo de ISO 27005, que tiene una versión 2022 actualizada, pero básicamente todas hablan de lo mismo, ¿no? Cuando estoy analizando riesgos, pues lo que busco es identificar amenazas, esas amenazas explotan vulnerabilidades esa acción pues causa un impacto adverso, que es lo que produce un riesgo, ¿no? En este caso, pues tenemos que identificar cuáles son esas amenazas, ¿no? Tanto en fuente como en evento de amenaza. Cuáles son esas vulnerabilidades que tiene lo que estoy analizando, el activo que estoy analizando o el operador que estoy analizando. Ahí hay también múltiples formas de identificar dados los diferentes marcos de control que existen, ¿no? Los diferentes estándares y las diferentes normas de seguridad y mejores prácticas, ¿no? Tanto a nivel de cumplimiento como a nivel sustantivo, que es algo que vamos a tocar un poco más adelante. Pero básicamente es eso, ¿no? Y ese impacto adverso también que ya sé, ya medí por esa tasación de activos que tengo, pues me va a dar un nivel de riesgo para cada uno de esos activos y pues ese nivel de riesgo tengo que mitigarlo básicamente, ¿no?
O sea, tengo que tratarlo, ¿no? Y hay diferentes estrategias de tratamiento de riesgo. La más común es mitigar, pero también puedo aceptarlo, puedo transferirlo o puedo evitarlo simplemente. Si no necesito ese activo, si no es necesario, si hay alternativa, pues puedo evitar el riesgo reemplazándola, reemplazando el activo. Eso es una estrategia que muy pocas veces pues se sigue, pero es realmente vale la pena considerarla. Y bien, cuando voy a mitigar, pues hay múltiples marcos, ¿no? Estándares, mejores prácticas, regulaciones. Hablamos de esto ayer un poco. Hay algunas que son propias de industrias específicas, de tecnologías específicas. Por ejemplo, HIPAA es de salud. Estamos hablando de Cloud Security Alliance y C5, ¿no? Esas son más para temas de computación en nube, de servicios de cloud y así sucesivamente, ¿no? Hay algunas que son también más de infraestructura crítica, como ISO 27019, ¿ok? Para el sector eléctrico, y NERC CIP también. Pero básicamente la buena noticia es que sí, que algunas de estas pues son unos marcos de control más de gestión de seguridad y otras son como SysControls y NIST Cybersecurity Framework, pues son muy prescriptivas y me sirven para pues tener un catálogo de controles o una serie de mejores prácticas que yo puedo integrar en mi programa para yo poder mitigar y tratar esos riesgos que he identificado. En cuanto al marco de ciberseguridad NIST, es algo que es un marco muy bueno, que ha tenido muy buena atracción en sectores de infraestructura crítica. Eh, Mencionaba ayer las cinco funciones, ¿no? Identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Esas son cinco, vamos a decir, salidas o productos que se supone que, pues si las estás siguiendo, pues estás haciendo un buen trabajo o estás haciendo bien la gestión de ciberseguridad o cubriendo todas las funciones core o principales o funciones núcleo que se deben tomar en cuenta para identificar y gestionar correctamente los ciberriesgos. Algo que menciona, pues, tanto algunos de esos marcos de control como algo que está muy relevante en los últimos años, es el modelo de Zero Trust, ¿no? Considerando ya que pues se ha transformado, ha habido una transformación digital muy acelerada y ha habido también una transformación de lo que son las infraestructuras que manejamos, ¿no? Entonces ya no existen los perímetros, esas mentalidades de fortaleza desaparecieron, el perímetro se extiende a la nube, etcétera, ¿no? A mis socios y pues eso quiere decir que puedo tener, vamos a decir, un atacante puede estar dentro de mi red en cualquier momento, puede estar dentro de mi ambiente, tengo que reconocer eso y actuar como tal, ¿no? Y entonces eso es un poco cambiar la mentalidad a un esquema de nunca confíe, siempre valida, ¿no? Siempre valida la identidad, los permisos, la salud del dispositivo, es un poco esto, ¿no? Como utilizar diferentes, perdón, señales para yo tomar una decisión de riesgo en tiempo real que me permita a mí pues mitigar las amenazas. Tiene mucha relación con los conceptos de segmentación, de microsegmentación, ¿ok? De segmentar distintas zonas de la red. Eso tiene también pues mucha relevancia en los sistemas de control industrial y las infraestructuras críticas y por eso existe incluso este modelo que está acá, que es el de seguridad de sistemas de control industrial, que es el modelo Purdue, donde se ve un poco esa filosofía o ese modelo de confianza cero, donde tú tienes una segmentación bastante estricta, ¿no? Del ambiente, donde se separa principalmente lo que es el ambiente de IT del ambiente de OT. Y aquí tenemos pues cinco niveles donde básicamente pues se establecen distintas zonas, ¿no? El nivel 5 sería como la red corporativa,
Luego, pues, y hay otras variantes que identifican un nivel superior que sería la DMZ de esas redes corporativas. Luego, niveles inferiores que serían ya un DMZ de ITOT, ¿ok? Donde hay esa separación entre ambas zonas, entre ambas macrozonas. Luego, pues, descendiendo, pues, un nivel de operación, de sistemas de operación, luego de control de supervisión, donde ya ahí yo sí tengo más los sistemas de control industrial, SCADA, el HMI, etcétera, ¿no? Y luego, pues en niveles inferiores ya los controladores, PLCs, RTUs, ¿no? Que son los que reciben esas señales y ya se comunican a un nivel cero o al nivel más bajo con lo que son los actuadores, ¿no? O sea, los equipos que se comunican con la maquinaria industrial. Estos son válvulas, sensores, etcétera, motores, ¿no? Que controlan distintos aspectos de la maquinaria industrial o del proceso industrial como tal, ¿no? Zero Trust también, pues, te lleva a un poco a ese esquema o esa postura de asumir siempre brecha, ¿no? Tanto en la prevención, como decía, o sea, tengo que evaluar constantemente, pues, la identidad, los permisos, la salud del dispositivo, desde qué aplicación se están conectando a mis ambientes protegidos, ¿no? O críticos, y te lleva a asumir brecha en el sentido también de que el atacante puede estar ya, haber pasado en esa cadena de ataque, pues ya de la explotación y bueno, tengo que pues responder, ¿no? De la forma más ágil posible. Por eso los temas de respuesta ante incidentes, gestión de incidentes, pues vienen siendo cada vez más críticos porque realmente el atacante puede estar pues ya dentro, ¿no? Y lo único que en ese caso, eh, pues te protege es tener una buena estrategia y buenas prácticas de gestión de incidentes de manera que tú puedas, pues, contener esa amenaza, erradicarla en el menor tiempo posible. Bueno, también hay mappings entre esos marcos de control. Específicamente hay un buen mapping casi uno a uno con syscontrols versión 8, sys del Centro para la Seguridad de Internet. Syscontrols es también un marco bastante popular que está tomando mucha atracción en distintas industrias, incluyendo infraestructura crítica, ¿no? Y bueno, bastante prescriptivo, donde tiene 18 categorías de controles, pero realmente con salvaguardas individuales vienen siendo alrededor de 153 aproximadamente. Y se tocan todos los temas desde gobernanza hasta gestión de activos, gestión de riesgo, identidades, ¿no? Gestión de vulnerabilidades, monitoreo, respuesta ante incidentes, etcétera, protección de datos y todo lo que conlleva, pues, el ciclo completo que vimos que comparte con NIST Cybersecurity Framework. Unos cuantos, no lo voy a mencionar todo porque no tenemos mucho tiempo. Sería pues, el control 8 de gestión de registro de auditoría, ¿no? Muy importante para registrar toda la actividad, ¿no? Y tener evidencias de todo lo que ocurre en nuestros ambientes. Estos son controles bastante importantes, por lo que decimos de respuesta ante incidentes, de gestionar incidentes, ¿no? Que sigue cobrando criticidad en un programa de ciberseguridad. Esto incluye, pues, obviamente, generar los registros que sean relevantes o críticos, ¿no? Asegurarse de cubrir, pues, cosas como los ataques que vimos ayer, ¿no? Incluir también cosas como el uso de PowerShell, de Bash, etcétera, ¿no? De línea de comando, que son muy críticos para ese tipo de ataques con mano en el teclado. Algunos detalles clave, bueno, que sean completos básicamente, que estén resguardados, ¿no? Y centralizados, ¿no? Supervisión y defensa, algo también un poco relacionado con el control anterior, el control 13. Centralizar esos eventos de seguridad, obviamente tengo que tener esas fuentes de eventos funcionando, ¿no? Integrarlas con las tecnologías que todos ustedes conocen, ¿no?
el CIEM y también SOAR, por ejemplo, que me permite orquestar acciones a partir de esas detecciones y poder automatizar los flujos de respuesta ante incidente. Eso es cada vez más crítico porque las amenazas son cada vez más ágiles, ¿no? Utilizando incluso la IA generativa, por lo que tengo que automatizar de mi lado, del lado de la defensa, lo más que pueda. ¿Ok? Monitoreo activo, obviamente, son sistemas que están vivos, las amenazas están vivas, mutan y cambian. Debo asegurarme de que ese monitoreo sea preciso y que integre toda la inteligencia relevante. La capacitación y concientización sigue siendo clave. Como siempre, tener un programa de concientización que incluya tanto a personal general como a los roles especiales, ¿no? Quienes operan ciberseguridad, los desarrolladores, los que administran IT, auditores, alta gerencia, etcétera. Son ejemplos de un poco los roles clave que hay que mantener actualizados, que hay que mantener capacitados sobre las últimas amenazas, cómo proteger los activos críticos de la organización. El tema de la concientización, pues es algo continuo que toma tiempo. El personal, pues tiene que aprender, tiene que hacerse también estos ejercicios, ¿no? Simulaciones. Con la práctica, pues este aspecto, pues va interiorizándose y toma bastante tiempo. Nosotros hemos trabajado mucho estos temas, ¿no? De simulación adversarial, donde pues también uno de los vectores es el tema de phishing, ingeniería social, y realmente requiere mucho de esto, ¿no? De mucha concientización, porque todavía pues se da el cliché de que realmente la capa 8, la capa del humano, pues a menudo es una de las más débiles, ¿no? Gestión de proveedores de servicio también sumamente importante, dado los riesgos crecientes también de la seguridad en la cadena de suministro, ¿no? Aquí se habla de identificar y clasificar a los proveedores de servicio, asegurar requisitos en acuerdo y obviamente pues monitorear y evaluar esos proveedores de servicio utilizando diferentes recursos, ¿no? Auditar, derecho a auditar es algo que se usa bastante y se pone en algunos, pues, contratos, ¿no? Asegurarse de que tengamos esos requisitos bien delineados y bien establecidos en nuestras relaciones con los proveedores. Sin embargo, pues hay casos donde se puede, por un ejemplo, por ejemplo, esos proveedores de servicio de nube, ¿ok? Que son bastante grandes, que tienen pues miles de clientes y bueno, en esos casos, pues por lo general mantienen pues programas de cumplimiento donde puedes obtener pues las certificaciones y un poco las evidencias de cumplimiento y adhesión a los estándares, normas y mejores prácticas del área. Otro control interesante, bueno, y hemos hablado mucho de esto y realmente NIS 2 hace un énfasis especial en los temas de gestión del riesgo y respuesta ante incidentes y gestión de incidentes. Entonces, repetimos bastante esto porque es un diferenciador, ¿no? Entre un incidente menor y un incidente mayor que tenga la capacidad incluso de poner a una organización fuera de operación. Entonces, el tema de respuesta ante incidentes, pues tener obviamente la tecnología, es un tema de tecnología, procesos y recursos humanos, como decía el compañero ayer, tener pues la preparación necesaria, ¿no? Tener los procedimientos. eh, Aquí un poco más visual. Esto viene de la guía NIS 806.1 sobre respuesta ante incidente, que realmente para mí es una de las mejores guías de respuesta ante incidente que hay.
y pues habla de el flujo de respuesta ante incidente como preincidente y postincidente, ¿no? Donde preincidente pues tengo que asegurarme de tener la preparación ante los incidentes necesaria, donde tenga la estructura organizacional, el personal debidamente capacitado, ¿no? Tener los procedimientos y las guías, o como le llaman los playbooks, para cada tipo de amenaza, utilizando quizás pues un catálogo de amenazas o de taxonomía, que hay múltiples. En ENISA tenemos uno, en la Agencia de Ciberseguridad para la Unión Europea, donde tenga todos esos procedimientos preestablecidos y qué tengo que hacer en caso de un incidente de cada tipo, ¿no? De cada amenaza, que si ransomware, denegación de servicio, malware, brecha de datos, etcétera, etcétera, etcétera. El momento para tener todo eso preparado, y saber qué hay que hacer es antes del incidente, nunca, nunca durante ni luego del incidente. Y bueno, luego todo el tema de detección y análisis, ¿no? Cuando detecto un incidente, el triaje que tengo que hacer, etcétera, ¿no? La recolección que tengo que hacer y la adquisición de evidencia, y luego todo el ciclo de respuesta que incluye la contención de la amenaza, de la erradicación de esa amenaza y la recuperación, ¿no? Y acciones post incidente también, para poder cuantificar el incidente, poder mejorar precisamente mi proceso, ¿no? Para evitar que ocurra nuevamente. También, obviamente, pues saber qué parte falló, qué controles están fallando, que necesitan ser robustecidos para que todo mi, vamos a decir, programa de ciberseguridad y sistema de gestión de ciberseguridad se vea robustecido. Precisamente la directiva NIS hace mucho énfasis en esto, como les decía, y creo que le mencionaba ayer que en temas de notificación de incidentes, pues introduce muchas obligaciones de notificación, que también estructura de esta manera, ¿no? Un aviso temprano, o un aviso temprano que es a más tardar 24 horas luego de conocer de la ocurrencia del incidente, donde se comunique al CSIRT o autoridad competente sobre el incidente con impacto significativo. Luego un informe detallado, más tardar 72 horas, donde ya tenga un poco más de detalle del incidente, de qué pasó, cuál es la amenaza, qué fue afectado, cuál fue quizá el vector de entrada, el impacto que tuvo, qué se ha hecho, las medidas adoptadas y, muy importante, compartir los indicadores de compromiso que se hayan determinado hasta el momento, que son esos artefactos forenses, ¿no? Que nos permiten pues detectarlo si vuelven a ocurrir. Y eso para fines, obviamente, de compartir también con otras operadores, ¿no? De infraestructura crítica que puedan protegerse a través de ellos. Para esto también, pues, la directiva establece el CSIRT Network, que es una red, es un CSIRT de CSIRTs, ¿no? Que coordina con todos los CSIRTs de los Estados miembros. Un poco como lo que ocurre en América, ¿no? Con CSIRT Américas, creo que se llama, ¿no? Donde pues hay una coordinación y se comparten informaciones e inteligencia entre los distintos equipos de respuesta ante incidente. Acá en España pues tenemos dos principalmente, el INCIBE, el CISER de INCIBE y el del Centro Criptológico Nacional, que son parte del CISIR Network. Esta colaboración es clave, ¿no? Porque los atacantes pues se mueven muy ágilmente, son amenazas muchas veces transfronterizas, que necesitan una colaboración activa entre los distintos estados, países, naciones, etcétera. Y muy importante en cuanto a incidentes es siempre, y como parte de esa preparación, pues siempre conocer bien la amenaza, monitorear las fuentes de inteligencia, saber.
a qué me enfrento, ¿no? Y cómo puedo responder efectivamente a esas amenazas, ¿no? eh, Esos planes, esos procedimientos y playbooks, pues hay que no solo establecerlos y tenerlos documentados, pero también practicarlos, ¿no? Hacer tabletops, ejercicios tanto de mesa como un poco más quizás técnicos, ¿no? Donde haya simulación adversarial. Es muy popular el tema de hacer ejercicios de red teaming, donde pues se emulen un poco esos TTPs, ¿no? De los grupos de amenaza, y pueda a través de esas simulaciones eh, medir un poco las efectividades de el Blue Team, ¿no? O mi centro de operaciones de ciberseguridad. ¿Qué tan ágil soy en detectar? ¿Qué tan ágil soy en contener, erradicar las amenazas, ¿no? Y aplicar esas mejores prácticas en respuesta ante incidentes. Y casi concluyendo, pues sí, no menos importante es el tema de, y esta es la última categoría de control de SIS, ¿no? Hacer pruebas sustantivas o técnicas, ¿no? O pruebas de intrusión de distintos tipos, ¿no? Y de distintos alcances, ¿no? Pruebas de intrusión de red, de aplicaciones, estar en toda la superficie de ataque para hacer emulación adversarial y yo poder oportunamente y antes, muy importante, antes que el atacante, pues yo poder descubrir cuáles son mis vulnerabilidades y yo poder corregir esas vulnerabilidades y mitigar los riesgos. Este tipo de prueba es muy importante porque son las pruebas que básicamente utilizan las mismas tácticas y técnicas de un atacante real, ¿no? Y que muchas veces pues descubren vulnerabilidades que no descubren otro tipo de pruebas o auditorías, como las auditorías de cumplimiento u otro tipo de auditoría que no son menos importantes, pero realmente estas tienen pues una importancia especial para descubrir vulnerabilidades pues materiales. Un poco de humor casi para finalizar, pues no olvidarse de que realmente esas inversiones que hacemos en esos esfuerzos, en esos ejercicios como lo de las pruebas de intrusión, pues tienen su retorno, ¿no? Y bueno, un poco comentarios de cierre más allá de lo que mencionaba ayer. Sí, la protección efectiva de infraestructuras de información crítica requiere una visión conjunta entre autoridades, operadores críticos y proveedores tecnológicos. Como les decía, el ejercicio tiene que ser muy participativo, ¿no? Y plural, donde se dé participación a todas esas partes interesadas y conjuntamente puedan hacer ese análisis que hemos presentado acá. Hablamos de eso, o sea, lo primero es identificar, ¿no? Identificar activos, identificar operadores, identificar tecnologías, identificar riesgos, vulnerabilidades, impactos, ¿no? Eso es lo primero, lo que dice el ciclo de NIST, los ciclos de ciberseguridad en general. El riesgo es dinámico, no es un ejercicio de una sola vez. Las amenazas cambian, las tácticas, técnicas y procedimientos de los adversarios cambian, la criticidad de las tecnologías que usamos cambian, las vulnerabilidades surgen a cada rato, o sea que hay que hacerlo continuamente. Muy importante, los marcos, guías y estándares proveen orientación en una línea base de control, son muy importantes. Aún así, pues hay que tener en cuenta que cumplir con una norma, con una regulación, pues no es igual a estar seguro, resiliente, ¿no? Entonces, necesitamos pues aplicar un enfoque un poco balanceado, ¿eh? Donde pues tenga tanto lo de cumplimiento como algo sustantivo y poder realmente aplicar medidas más puntuales como la que tiene SysControls y otras normas, ¿no? Temas de respuesta ante incidentes, ya vimos lo críticos que son, mantenerlo actualizado esos planes, practicarlos, ensayarlos, ¿no? Muy importante porque, como les decía, es casi un factor diferenciador
entre tener éxito y fracasar en este tema de protección de nuestras infraestructuras y nuestros activos críticos. Y bueno, con esto creo que termino y le paso la palabra si tienen preguntas, comentarios y dándole las gracias de nuevo a GETIC por esta tremenda oportunidad.